Auspicia este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Touch Geotechnology, fotogrametría aérea, topografía, detección de tuberías e infraestructura enterrada. Una nueva visión para sus proyectos. Continuamos con el debate sobre las medidas económicas de la administración Macri, siempre con la filosofía de dar un espacio a las distintas miradas sobre los temas que impactan en nuestras vidas. Y había quedado pendiente en el bloque anterior el tema de la inflación, a mi juicio, la gran infección que tiene la economía argentina y que hay que solucionar. ¿Cómo combatir la inflación? Lograr niveles muy bajos del 2-3% anual. Sí, cuando terminábamos el bloque anterior, Pablo había trazado un cuadro donde rescataba algunas de las políticas de estímulo de la demanda, pero planteaba la dificultad que ellos tenían en términos de que estimular la demanda generaba inflación. Yo creo, en eso tengo una mirada distinta. Yo creo que el problema es generar niveles altos de inversión, generar mayor productividad, generar crecimiento, pero creo que la demanda es previa a eso. Y por otra parte, o sea que la demanda es la que genera que haya efectivamente flujos de inversión y que va corrigiendo la oferta. Pero por otro lado, me parece que la inflación tiene que ver con distorsiones del sistema productivo. Tiene que ver con, digamos, deformaciones de la propia estructura económica argentina, niveles de concentración muy altos en algunas ramas productivas, problemas de carácter, bueno, que en nuestra profesión llamamos microeconómico, es decir, problemas en las cadenas de valor. Ese es el enfoque estructuralista que vos planteás. Sí, digamos que se basa en la estructura. La inflación es un resultado o una manifestación, es la fiebre de una enfermedad más de fondo, que es esa estructura económica que no está funcionando de forma virtuosa. De hecho, eso se manifestó ahora en otro plano, cuando se produjo la devaluación tan significativa que generó el presidente Macri al comienzo de la gestión, y eso todos suponíamos, o muchos suponían, que iba a mejorar la rentabilidad de las cadenas de valor exportadoras, y sin embargo muchos pequeños productores no ven mejorado el precio de su producto, porque su producto no va acompañado por el dólar, sino que está mucho más determinado por cómo son las relaciones en la cadena de valor de la que forman parte, donde son chiquitos y hay otros grandes que se quedan con esa mayor rentabilidad. Juan Pablo, tu visión sobre las causas de la inflación y en función de eso, ¿cómo se puede solucionar? Yo creo más en la causa monetaria de la inflación. Me parece que un estímulo excesivo a la demanda, y digamos, y una oferta que no tiene tiempo de adaptarse a esa demanda, termina generando inflación. Si no, sería ilimitado el poder de estímulo a la demanda. Es decir, ¿qué mejor podemos hacer que darle 1 millón de pesos por mes a cada ciudadano argentino? ¿Sí? Y no seríamos todos millonarios. O sea, esta discusión por ahí que se tiene a ver si la emisión monetaria genera o no genera inflación, me parece que no es muy seria. Vos coincidís con Friedman, digamos. Sí, que la inflación es un problema monetario. Básicamente creo digamos, o está en una gran parte influenciada por un tema monetario. Entiendo el tema de la falta de competencia en algunos sectores, y creo que las políticas tienen que apuntar a eso, ¿sí? A generar más competencia y no a restringir al que no tiene competencia, porque así no vas a generar más competencia. Si vos tenés un monopolio y te le metés encima al monopolio a controlarlo, no va a querer venir ninguna otra empresa a ese mercado a competir y que sea beneficioso para todos. Y con respecto a qué hacemos con la inflación ahora, creo que tenemos que hacer algo nuevo. Es decir, Argentina no fue capaz en su historia de resolver problemas inflacionarios, ¿sí? Siempre se mantuvo hasta que terminaba explotando, o sea, se resolvía con una crisis. Con parches. Y ahora creemos que tenemos que resolverlo sin llegar a una crisis de inflación. No repetir el 89. Claro. ¿Cómo se resuelve? A grandes rasgos, las líneas rectoras. A grandes rasgos, creo que tiene que enfocarse el déficit fiscal, digamos,
de una manera, digamos, Contundente. importante. Sí, no sé si de shock que genere que la economía se pare completamente, pero sí hay que apuntar a eso. Hay que atacar el déficit. Me parece bien esta política de que el dólar ya no es el ancla de la inflación, ¿sí? Sino que el dólar va a ir creciendo al ritmo de la inflación, claro, para no caer rápidamente nuevamente en el atraso cambiario, y con procesos lentos de generación de confianza en todos los agentes económicos. Es decir, que si a vos te prometen un 15% de incremento, vos creas, ¿sí?, que ese 15% va a ser el incremento que van a tener los precios y no vas a estar perdiendo poder adquisitivo real. Claro. ¿Sí? Y bueno, lo dejamos toda ahí, esa complejidad. Juan Pablo, sí, ¿cómo atacar la inflación? Yo creo que ahí, en este punto, está el corazón de nuestras diferentes miradas profesionales. Juan Pablo tiene la mirada que acaba de describir. Yo creo que eso, yo y bueno, la gente que piensa como yo, pensamos que eso, al contrario, profundiza la crisis. ¿Y cómo se soluciona? Que si uno restringe el gasto y restringe las condiciones de la demanda, eso va hacia un sendero de recesión. Posiblemente sí reduzca la inflación, pero hacia un sendero de lo que llamamos estanflación, es decir, un estancamiento con una inflación más baja que la actual, pero posiblemente del orden del 5 o 6%. Ahora, yo creo que la Argentina va a convivir con un nivel inflacionario si quiere sostener un nivel de actividad, sobre todo en un escenario como el que tenemos. Ahora, hay países que crecen y tienen inflación muy baja, ¿no? Pero cada país tiene su estructura diferente. Por ejemplo, recuerdo en un debate anterior que participé acá, que de paso te agradezco porque siempre nos haces un lugar para charlar. Hablábamos de Chile versus Argentina y hablábamos de cómo Chile tiene otro tipo de recursos de exportación mineros, que tiene un dominio estatal diferente. Es decir, cada país tiene una estructura diferente y una realidad diferente. Argentina está pujando por tener un sector industrial propio. Eso implica ciertos niveles de protección necesarias para que ese sector industrial crezca. Ahora, eso dificulta la competencia, ¿no? Sin duda. O sea, y favorece los grupos concentrados. Y es lo que ha sucedido. La Argentina ha avanzado en un proceso, eso es parte de los efectos negativos, ha avanzado en un proceso de concentración que hay que desandar en todas las etapas de la producción, en las etapas de la comercialización. Bueno, eso es parte de los resultados negativos que han sucedido y sobre los que hay que operar. Pero yo creo que no son los caminos vinculados con la restricción del gasto y con el aumento de las tasas de interés, que es lo que está sucediendo. Por ejemplo, una de las medidas que se tomaron, que fue aprobada por el conjunto de la población, fue el levantamiento del cepo, porque ahora podemos acceder al ahorro en dólares, pero el levantamiento del cepo tuvo un costo para que no migraran todos los depósitos en pesos a dólares y el dólar se disparara a las nubes. Tenemos una tasa de interés mucho más alta que la anterior. Lo que pasa es que intentar, digamos, solucionar las distorsiones siempre tiene un costo. Sí, pero si vos tenés una tasa de interés muy alta y un gasto público en proceso de reducción, tenés los escenarios para un proceso recesivo. Se tomaron medidas, por ejemplo, como la eliminación, que yo estoy muy en contra de esa medida, que fue la eliminación de la obligatoriedad de los bancos de reservar un cupo de sus depósitos para prestar a los sectores productivos. Ahora los bancos tienen libertad de prestarle a quien quiera, si quieren prestar para el consumo. Eso era una fuente de financiamiento para el sector productivo que era vital. Yo creo que eso habría que revisarlo, por lo menos. Me parece que no fue una buena decisión. Bueno, todas son ingredientes que van debilitando el nivel de actividad y yo creo que eso no es bueno. 2 minutos para la opinión sobre la negociación y el arreglo con los holdouts. ¿Positivo, negativo? Yo creo que cada uno. Había que hacerlo. El arreglo es mejor que el no arreglo. Me parece que es una cuestión, hasta una postura hasta filosófica de lo que significa la justicia y cumplir con los fallos en los cuales vos te metiste voluntariamente. Entonces me parece que es un tema que debía ser solucionado.
Las condiciones podrían haber sido mejores o podrían haber sido peores. Hay una confusión que se dice, están aumentando el endeudamiento. No, se va a emitir deuda para pagar esta deuda, ¿sí? O sea, hay que computarla, no porque vos no cumplas el fallo, esa deuda no existe. Claro. Y ojalá sirva para que se puedan ingresar los dólares que necesitamos, no solo de los préstamos, sino dólares que apunten a la inversión, a la producción y a la infraestructura. Nosotros somos un país y esta provincia de Neuquén también, que utiliza endeudamiento externo para cubrir gastos corrientes. ¿Sí? Claro. Nosotros deberíamos endeudarnos para infraestructura. Sería un esquema mucho más sano. Ojalá podamos llegar. Bien, Pablo. Bueno, yo creo que hay varios puntos en eso. El primero es saber... Sí, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Lo que pasa es que es un tema complejo. Primero, saber que quienes compraron esos bonos nunca los van a cobrar. Esos que compraron esos bonos se los vendieron a precio de remate a estos fondos concentrados. O sea que quienes crecieron en la Argentina, si ese es el argumento, nunca van a cobrar porque ya se desprendieron de esos bonos. Los que tienen esos bonos son gente que se está aprovechando de esos ahorristas. Les compraron esos bonos a precio de basura y ahora lo van a cobrar al 100% de su valor, más intereses, más honorarios, más todo. ¿Cuál es la diferencia entre ese ahorrista que vendió su bono a precio basura y estos fondos de inversión, para no llamarlos fondos buitre? Es que estos fondos de inversión tienen capacidad de lobby, capacidad de incidencia sobre el poder, y los ahorristas no lo tienen. Entonces, el sistema internacional ya sacó declaraciones. Naciones Unidas sacó una declaración, el propio Banco Mundial se expresó en contra de este tipo de maniobras especulativas, y hay un consenso internacional de más de 70 países que se expresaron en contra de estas maniobras que son desestabilizadoras del propio capitalismo. El capitalismo no puede funcionar con estos niveles de especulación. Claro, pasa que tiene un pagaré que está firmado. Sí, pero por la gente cree, mucha Y el gente que lo vendió, de alguna manera, si no existieran los fondos buitres, no solo no lo cobraba, sino que tampoco lo podía vender. No, sí. Un valor residual obtuvo. Si ese ahorrista, eso que la gente, es importante que la gente lo tenga claro, porque si ese ahorrista se hubiera acogido a lo que el gobierno argentino ofreció y que recibieron más del 90% de los acreedores externos, hubiera recibido mucha más plata que lo que le pagaron a ellos los fondos buitre. Y si hablamos de justicia, en realidad la justicia sería completa si ordenara al gobierno argentino que le pague a los fondos buitre, pero a los fondos buitre que le paguen a los ahorristas un precio justo por ese bono que le compraron a precio basura. Bien. Y ese segundo eslabón falta, no está. O sea que acá va a ganar la especulación. Había por ahí un riesgo de no cobrar. O sea, el fallo que salió favorable podía no haber sido favorable. Bueno, pero entonces vamos a otro punto. Si hay un riesgo por no cobrar, la Argentina paga más tasa de interés que Estados Unidos por el riesgo de incobrabilidad. Sí. Si la justicia internacional elimina el riesgo de incobrabilidad y la cobrabilidad es del 100%, que es lo que está sucediendo, entonces, ¿dónde está el fundamento moral del diferencial de tasas? En el acreedor, que le tiene más confianza a un emisor que al otro. Estimados, siempre se hace escaso el tiempo para el debate, pero como siempre digo, una dosis de intercambio de ideas es muy positiva en los medios. Sí, gracias todo a ambos. Con gente interesante como la que estás invitando. Un gusto, la verdad, de conocerlo. Igualmente. Gracias a ambos. Bueno. Gracias. Pausa y último bloque, ya venimos. Auspicia este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.